Hermanos, que Dios le bendiga. Bueno, debido a que no podemos congregarnos todavía, pues vamos a seguir nuestros estudios bíblicos por medio de estos videos. Así que le voy a pedir que abra su libro de estudios en la página 33. La página 33, y aquellos que no tengan su libro pueden abrir su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a estar estudiando del 1 al 3. Así que Hebreos 11 del 1 al 6, perdón. Vamos a estar viendo del 1 al 6. Bueno, la clase del día de hoy es la fe. Es la doctrina de la fe. Es una doctrina gloriosa y muy importante que nosotros como cristianos conozcamos qué es la fe. Así que vamos a estar estudiando sobre este tema tan importante. Y la idea central de nuestro estudio es: podemos confiar en lo que Dios dice y hace. Podemos confiar en lo que Dios dice y hace. Y la aplicación para la vida, dice así: la fe juega un papel a menudo no reconocido en nuestra vida cotidiana. Ejercemos fe cada vez que nos subimos a nuestro auto, confiando en que arrancará y que todas las piezas funcionarán según para lo que fueron diseñadas. O cuando nos sirven un platillo en un restaurante, esperamos que lo hayan preparado de manera higiénica en la cocina. Desafortunadamente, también hemos tenido momentos en los que nuestra esperanza se vio frustrada y la persona u objeto en el que confiamos no hizo lo que esperábamos que hiciera. En este mundo lleno de personas, situaciones, sentimientos y emociones que fallan y cambian constantemente, Dios es el único en quien podemos confiar, porque Él nunca falla y siempre cumple sus promesas. La fe bíblica es creer en la existencia de Dios, en su poder soberano sobre el universo, y confiar en que todo lo que la Biblia promete es verdad. Por ende, tener fe no es un anhelo de que algo incierto acontezca, sino la confianza plena en que Dios controla el universo y todo lo que nos ha prometido, particularmente la esperanza futura de gloria. Pues vemos aquí en nuestra aplicación para la vida que nos da una definición de fe, que es creer que Dios existe y creer en todas sus promesas. Creer que Él es verdadero y que Él cumple todo lo que Él promete. En nuestro versículo que vamos a ver primeramente, Hebreos 11, 1 al 3, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, el escritor de Hebreos define la fe en estas dos palabras: certeza y convicción. Es estar convencidos, es tener la seguridad de que Dios existe y de que Dios se ha revelado en su palabra y de que todo lo que Él ha dicho y ha hecho es verdad. Es tener la seguridad de que eso y esas palabras, esas cosas son ciertas. Ahora, lo que me llama la atención aquí es que dice: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, nosotros creemos que Dios hizo el universo y todas las cosas que existen, pero no estuvimos ahí en la creación. No estuvimos viendo cómo Dios hizo todo. Sin embargo, creemos. Ahora, no lo vimos, pero lo creemos. Estamos seguros, tenemos la certeza de que es verdad que Dios es el creador de todo el universo. A nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, no lo hemos visto físicamente nunca. Sin embargo, creemos en Él.
Sabemos que Él vino a la tierra, que se hizo hombre, que vivió una vida perfecta, que fue a la cruz, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. No lo vemos, pero tenemos la seguridad y certeza de que estas cosas son verdad. Así que Hebreos 11 define la fe con estas dos palabras, certeza y convicción de todas las cosas que la Biblia nos habla. Ahora, los reformadores trataron de ir más allá en cuanto a la definición de una fe bíblica y de una fe verdadera. Ellos estudiaron y estudiaron cada palabra, cada texto en la cual se encontraba esta palabra fe, y estudiaron luchando contra la iglesia romana para enseñar a las personas lo que era una fe verdadera, lo que era una fe bíblica. Y estudiaron tanto y llegaron a la conclusión de que la fe bíblica, la fe verdadera, está fundada o está caracterizada por tres palabras. Aquí tenemos dos y es verdad y está bien, pero ellos quisieron ir aún más en su estudio, tomando en cuenta no solamente un libro como Hebreos, sino toda la Biblia, y profundizaron y profundizaron y llegaron a entender que la fe bíblica tiene tres aspectos y las llamaron noticia, ferusha y ascensus. Noticia, ferusha y ascensus. Ahora, estas son palabras latinas que significan noticia, conocimiento. Es ascensus, que es aceptación, y ferusha, que es confianza. La noticia es tener conocimiento de que Dios existe. Es tener información sobre alguien o sobre algo. No podemos tener fe en nada. Tiene que haber sustancia, tiene que haber alguien en quien podamos creer. Así que la noticia es el conocimiento, la información de algo. En este caso es de Dios, pero ellos dijeron, la noticia tiene que ser la noticia correcta. Tiene que ser el conocimiento correcto y la información correcta del Dios que se revela en las Escrituras. Por ejemplo, hay muchas personas, y yo he hablado con muchas personas así, que dicen, bueno, hay muchas religiones, y está bien, si son sinceros, si tienen fe, está bien, pero esa es una mentira. Porque hay muchas religiones que no creen en el Dios de la Biblia. Por lo tanto, su conocimiento, su noticia de ellos, su información es incorrecta. Por lo tanto, no puede ser fe verdadera, porque está fundada sobre algo que no es verdad, sobre el Dios que no es el de la Biblia. Por eso los reformadores dijeron que la noticia tiene que tener sustancia, y la sustancia se encuentra en la palabra de Dios que revela al Dios verdadero. Ahora, la segunda palabra, ascensus, que significa aceptación, es conocer, pero aceptar todo lo que Dios dice de sí mismo y todo lo que Dios ha hecho. Es saber que Dios existe y que Él es poderoso y que todos sus atributos son verdaderos y que Él es poderoso para salvar. Pero aún no es una fe completa. ¿Por qué? Porque los reformadores decían, hay personas incluso en las iglesias donde se predica al Dios verdadero y donde estas personas están cada domingo en esas iglesias y tienen el conocimiento adecuado, el conocimiento correcto, y tienen la aceptación de que realmente este Dios es verdadero, pero nunca vienen a Cristo. Solo están ahí ocupando una silla cada domingo, escuchando la predicación, pero nunca vienen a Cristo. Es parecida a la fe de los demonios, de la cual habla Santiago. Santiago dice, los demonios creen, tienen conocimiento y tienen aceptación de que Dios es poderoso. De hecho, le dijeron a Jesús, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben lo que Dios va a hacer, pero no se arrepienten. Y hay muchas personas en las iglesias, y quizá en esta iglesia haya personas así, que tienen el conocimiento correcto,
que tienen la aceptación de que este Dios es poderoso y para salvar y que todo lo que Él ha dicho de sí mismo es verdad, pero nunca vienen a rendirse a los pies de Cristo. Por lo tanto, su fe está incompleta. Y entonces viene la tercera palabra, que significa confianza, ferusha, confianza. Es confiar en todo lo que Dios ha dicho, en que Dios existe, en que Dios es poderoso para salvar, en que Cristo realmente salva a los hombres y confiar en Él. Es la definición de Hebreos, es la seguridad y certeza, es la convicción de que todo lo que se ha dicho anteriormente en este libro de la llamado Biblia es verdad y es apropiarse de esas cosas, es tomarlas para sí, es abrazar esas verdades, abrazar a Cristo para que sea nuestro. Esa es una fe verdadera. Esa es la fe completa en la cual los cristianos deben buscar y algunos tienen. Los reformadores decían, tiene que haber estos tres aspectos. Si hay puro conocimiento intelectual, no es una fe salvadora. Si hay conocimiento y aceptación, no es una fe verdadera. Tiene que haber la confianza de que Cristo ha pagado por nuestros pecados y confiar en Él, de que todo lo que Dios ha dicho de sí mismo y de todas las palabras que Él ha dicho y todas las cosas que ha prometido y todo lo que Cristo hizo en su vida y en su muerte es verdad y apropiarnos de ella, de esas verdades. Esa es la fe definida de los reformadores que concuerda con nuestro texto aquí de Hebreos. Es la certeza y la convicción de estas verdades absolutas, las cuales tomamos para nosotros, extendemos la mano de la fe y nos apropiamos de ellas. Es descansar en Cristo, es descansar en Dios, es confiar en Él, que todo lo que Él ha dicho y hecho es verdad. Hay una anécdota de un misionero que fue a un lugar a evangelizar. Y bueno, él no hablaba muy bien ese idioma, era una tribu. Entonces él estaba queriendo predicar sobre esto, sobre la fe, pero no encontraba una palabra para definir la fe. No sabía cómo hacerle y estaba ahí batallando y dice que estaba en la casa, ahí en un cuarto, y de repente vio por la ventana a un hermano que venía muy cansado del trabajo, abrió la puerta, casi arrastrándose, llegó hasta una silla y se sentó en la silla. Y cuando se sentó, él dijo prácticamente estas palabras: estoy confiando todo mi peso en esta silla. Y entonces el misionero dijo, ahí está la palabra para fe. Eso es fe. Es confiar, es venir, aceptar que la silla está ahí. Hay una existencia de la silla existe. Ahora apruebo que la silla es resistente para sostenerme, pero confiar mi peso en esa silla es completa o se completa la fe. Y dijo, esa palabra que él dijo es la definición de fe. Y entonces lo explicó él así. Y es verdad, la fe es conocer, aceptar, pero es desmayarnos en Jesús, es desmayarnos sobre los brazos de Dios, es confiar en su obra redentora, es confiar en su amor, es confiar en su misericordia, es confiar en Él, es descansar en todo lo que Dios ha dicho y creerlo para que sea de nosotros, para que sea nuestro y vivir confiando en Él. La fe no es algo del pasado. Muchos recuerdan cuando recibieron a Cristo, pero la Biblia jamás te habla de una fe del pasado. La fe persevera y la fe es del presente, la fe es de hoy. Seguimos confiando en Él y perseveramos en Él porque seguimos descansando y confiando en nuestro Señor. Esa es la fe bíblica. Esa es la fe que es definida aquí en Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3. Ahora, esta pregunta no está en el libro, pero yo te pregunto a ti, ¿tienes esta fe? ¿Existe en ti esta fe? ¿Crees en Dios? ¿Aceptas que Él es poderoso
pero ¿confías en Él? Principalmente en estos días que estamos viviendo, en los que mucha gente está asustada y personas quieren ir a las iglesias, pero están cerradas y están ahí en sus casas atemorizadas. Pero yo te pregunto, ¿tienes esta fe que sobrepasa todo entendimiento? ¿Existe en ti esta paz que solo puede dar Dios cuando creemos en Él? ¿Tienes temor? Esa es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Debemos preguntar eso. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Tienes una fe verdadera o solamente tienes una fe de conocimiento intelectual sobre las verdades de Dios? ¿O solamente aceptas que Dios es poderoso, pero no quieres venir a Él? ¿No quieres venir a Cristo? ¿O tienes esta fe preciosa que ha sido dada a los santos? Esa fe que conoce, que acepta y confía en Él. ¿Tienes esa fe? Yo espero que sí. Así que vamos a seguir con nuestra segunda texto. Y dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. Y lo que podemos ver aquí es que una fe verdadera, como la de Caín, siempre va a buscar adorar a Dios. Caín ofreció un sacrificio en forma de adoración a Dios. Es uno de los frutos de esta fe verdadera, es acercarnos a Dios para ofrecerle ofrendas, como dice la palabra de Dios, ofrendas, nuestros cuerpos en ofrendas ante Él. Es ir a buscar a Dios en oración y agradarle. Es ir a buscar a Dios y buscar su rostro y adorarle y exaltarle, no por lo que Él ha hecho, sino por quién es Él. El Rey del universo, el Señor de gloria, el que merece gloria y honra. Una fe verdadera lleva al hombre a adorar a Dios, como vemos aquí, que Abel adoró a Dios y que hasta ahora seguimos hablando de él. De hecho, es uno de los que están aquí en Hebreos 11, que es conocido como el Salón de la Fama de los hombres de fe. Abel es uno de ellos. Él dio testimonio de agradar a Dios por medio de su sacrificio, por medio de su adoración a Dios. La fe verdadera conlleva la adoración al Dios vivo, por quién es Él. Y eso nos lleva a nuestro tercer versículo y último, Hebreos 11, 5 al 6. Y dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, sin esa fe verdadera, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Habla aquí de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto. Dice aquí que él caminó con Dios. Ahora, esta palabra caminar con Dios es vivir bajo la voluntad de Dios, es someterse a la voluntad de Dios. Y no solamente habla de Enoc, habla de Moisés, habla de Abraham, que fue conocido como el padre de la fe, porque la fe es también una fe activa. Es pasiva porque la recibimos y confiamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pero esa fe tiene también un fruto, que es las obras, es tu vida, es tu testimonio. Dice aquí: alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque sus vidas fueron caracterizadas por una obediencia a Dios. Ellos no solamente dijeron tener fe, sino que esa fe los llevó a actuar conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios le habló a Abraham y dijo: salte de tu tierra. Y Abraham obedeció. Sabemos que Dios llevó a Abraham y le dijo: ofréceme a tu hijo en holocausto. Y Abraham estaba dispuesto a hacer eso,
La fe verdadera lleva a la persona a someterse a la voluntad de Dios, a vivir conforme la voluntad de Dios y a obedecer a Dios. No existe tal cosa como alguien que dice tener fe, pero sigue practicando las mismas cosas y los mismos pecados que antes de haber escuchado el Evangelio. Eso no existe. Esa es una fe de los demonios de la que ya hemos hablado. Porque la fe verdadera es amar las cosas de Dios, es amar su ley, es vivir bajo su ley, es vivir bajo sus mandamientos, su voluntad, es someter nuestra voluntad a la suya, es negarnos a nosotros mismos y andar en luz como Jesucristo está en luz. Juan nos dice eso. Juan nos dice que el que está en luz debe de andar como Él anduvo. Ahora sabemos que es imposible andar como nuestro Señor anduvo, pero sin duda tiene que haber en nosotros, porque la fe produce eso, un querer vivir conforme la voluntad de Dios, sometidos a Él, amando su palabra, amándolo a Él y perseverando en la fe, creciendo en la fe, madurando en la fe y no dejar y no seguir siendo unos niños en la fe que nunca crecen. La fe verdadera produce obediencia, la fe verdadera produce adoración, un anhelo ardiente por venir a los pies de nuestro Señor y rendir alabanza y adoración. Vuelvo a preguntar, ¿tenemos esa fe? ¿Existe esta fe en nosotros? ¿Tenemos ese conocimiento y estas evidencias de una fe bíblica? Como nos dice aquí Hebreos y nos da los ejemplos de estos hombres que vivieron vidas que hasta hoy seguimos hablando de ellos, porque mostraron por medio de su vida su fe y su amor hacia Dios. Dice ahí que Moisés prefirió los vituperios de Cristo antes de vivir como un rey. No dice que prefirió el cielo, dice que prefirió sufrir y prefirió que lo vituperaran con Cristo. Prefirió sufrir con Cristo porque para él Cristo era lo más grande y hermoso. ¿Es para ti, Cristo, Dios, lo más grande y hermoso? Espero que sí, porque esas son evidencias de una fe verdadera, de una fe bíblica. Es la certeza, la seguridad, la convicción de que todo lo que Dios ha dicho es verdad y reflejamos esa realidad por medio de nuestra vida, por medio de nuestra adoración a nuestro Señor. Hermanos, les doy gracias por haber estado conmigo. Espero que pronto nos veamos y le pido a Dios que su palabra nos haya penetrado hasta lo más profundo de nuestros corazones y que podamos examinarnos y venir a Cristo. Si aún no has venido a Cristo, ven a Cristo. El que a mí viene, no le echo fuera. Pide al Señor que te dé esa fe verdadera para que tú puedas experimentar el amor y la misericordia del Dios que ha enviado a su Hijo para salvarnos. Dios te bendiga. Amén.